Juan Gabriel murió de un infarto fulminante. Eso es lo que nos dijeron, lo que todos aceptamos sin cuestionar, lo que quedó registrado en el certificado de defunción oficial expedido en California. Pero hay algo que no te contaron sobre la madrugada del 28 de agosto de 2016. Algo que sucedió en las últimas horas, antes de que el divo de Juárez cerrara los ojos para siempre, en su suite del Hotel Sunset Marquis de Los Ángeles. Algo que su equipo de trabajo decidió guardar en absoluto silencio. Que los médicos prefirieron no investigar a fondo, y que las pocas personas que estuvieron cerca de él esa noche apenas se atreven a mencionar en voz baja. Porque la verdad sobre cómo murió realmente Juan Gabriel es mucho más oscura, más retorcida y más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. Y esta noche, por primera vez, vas a escuchar lo que realmente pasó. La tarde del viernes 26 de agosto, aproximadamente a las 6:30 p.m., algo cambió en la suite presidencial del piso 12, del Sunset Marquis. Los empleados del hotel que llevaban años trabajando ahí, los que habían visto a decenas de celebridades en sus mejores y peores momentos, los que conocían cada detalle de cómo funcionaba ese lugar legendario de West Hollywood, sintieron que algo no estaba bien. No era solo el movimiento habitual de un artista preparándose para un concierto. No era el ajetreo normal de asistentes entrando y saliendo con vestuario y equipaje. Era algo más tenso, más oscuro. Como si una sombra hubiera caído sobre todo el piso, y nadie pudiera explicar exactamente por qué. Ricardo Montoya, un empleado de origen mexicano que llevaba 15 años trabajando en el área de servicio a habitaciones del hotel, fue el primero en notar que algo extraño estaba pasando. Esa tarde había subido personalmente una bandeja con la comida que Juan Gabriel había ordenado. Caldo de pollo, arroz blanco, tortillas de maíz y agua de Jamaica sin azúcar. Era siempre lo mismo. Durante las 3 semanas que el divo había estado hospedado ahí, preparándose para su gira Mexi Chico. Es todo. Había pedido exactamente la misma comida todos los días a la misma hora. Era un hombre de rutinas estrictas, casi obsesivas. Pero cuando Ricardo tocó la puerta de la suite 1205 esa tarde, algo fue diferente. Normalmente, Efrén Ramírez, el asistente personal que había trabajado con Juan Gabriel durante más de 20 años, abría la puerta inmediatamente, tomaba la bandeja con una sonrisa amable, le daba las gracias y una propina generosa. Esta vez, la puerta se abrió apenas una rendija. Efrén asomó medio rostro, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Tomó la bandeja sin decir una palabra y cerró de inmediato. Pero en esos 3 segundos que la puerta estuvo entreabierta, Ricardo alcanzó a ver algo que lo dejó helado. Había 3 hombres dentro de la suite, hombres que él nunca había visto antes. No eran músicos, no eran parte del equipo de producción del concierto, no eran familiares conocidos. Vestían trajes oscuros completamente fuera de lugar para Los Ángeles en pleno verano. Uno de ellos, el más alto, estaba parado junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. Los otros 2 estaban sentados en el sofá de la sala, mirando fijamente hacia donde estaba Juan Gabriel. Y lo que más perturbó a Ricardo fue la expresión del cantante. Juan Gabriel estaba sentado en uno de los sillones individuales, con la espalda rígida, las manos sobre las rodillas, completamente inmóvil. No estaba cantando como solía hacer a todas horas. No estaba bromeando con su equipo. No tenía esa energía desbordante que lo caracterizaba incluso a sus 66 años. Estaba callado, tenso, y su rostro mostraba algo que Ricardo nunca había visto en él durante esas 3 semanas. Miedo puro, miedo real. Ricardo bajó a la recepción con el corazón latiéndole acelerado y le comentó lo que había visto a Patricia Owens, la gerente de turno, una mujer británica que llevaba 25 años administrando ese hotel y que había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar problemas antes de que explotaran. Patricia le pidió que describiera exactamente a los hombres. Cuando Ricardo terminó, ella frunció el ceño y dijo algo que él nunca olvidaría. No están registrados como huéspedes,
No aparecen en ninguna lista de visitas autorizadas por el señor Gabriel. Y nadie de su equipo nos avisó que llegaría gente externa. Eso es muy extraño. Patricia tomó el teléfono interno y marcó a la suite 1205. Sonó 7 veces antes de que alguien contestara. Era Efrén. Su voz sonaba temblorosa, forzadamente calmada, como la de alguien que está tratando de aparentar normalidad mientras algo terrible está sucediendo. ¿Todo está bien, señor Ramírez?, preguntó Patricia con su tono profesional perfectamente ensayado. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Sí, todo perfecto. El señor Gabriel está descansando antes del ensayo de esta noche. No necesitamos nada más. Gracias. Y colgó. Patricia miró a Ricardo con preocupación evidente. Algo no está bien. Efrén nunca es cortante, y Juan Gabriel tenía programado un ensayo completo en el fórum a las 8 p.m. ¿Por qué estaría descansando justo ahora? Le pidió a Ricardo que se mantuviera atento, que reportara cualquier movimiento extraño en ese piso. Él asintió y regresó a sus labores, pero no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esos 3 hombres y la expresión aterrorizada del divo de Juárez. A las 7:15 p.m., los 3 hombres salieron de la suite. Ricardo los vio desde el pasillo de servicio. Caminaban con la confianza de gente acostumbrada a que nadie les haga preguntas. Uno de ellos llevaba un maletín de cuero negro. Tomaron el elevador privado que bajaba directo al estacionamiento subterráneo, evitando completamente el lobby principal. 3 minutos después, Ricardo escuchó el rugido de motores potentes alejándose del hotel. Eran 2 camionetas, negras Suburban con vidrios polarizados y placas que él no pudo identificar porque pasaron demasiado rápido. Cuando regresó a revisar el piso 12, encontró a Efrén sentado en el pasillo, afuera de la suite, con la cabeza entre las manos. ¿Está usted bien, señor?, preguntó Ricardo acercándose. Efrén levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, las mejillas húmedas. No sé qué hacer, susurró. No sé qué hacer. Él no quiere ir al concierto. Dice que está muy cansado, que siente algo raro en el pecho. Pero no es eso. Lo que pasa es que tiene miedo. Esos hombres le dijeron cosas horribles. Ricardo no sabía si debía preguntar más o simplemente retirarse. Pero Efrén parecía desesperado por hablar con alguien, con cualquiera. Llegaron sin avisar, continuó con voz quebrada. Tocaron la puerta hace 2 horas. Cuando pregunté quiénes eran, uno de ellos dijo que venían de parte de gente muy importante de México. Gente que necesitaba hablar urgentemente con Juan Gabriel. Yo le dije que el señor estaba ocupado, que tenía un concierto en unas horas, que no podía recibir visitas. Y el tipo simplemente sonrió y dijo, «Él nos va a recibir. Pregúntele si quiere que tengamos esta conversación aquí o en otro lado menos cómodo». Efrén se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Le pregunté a Juan Gabriel si conocía a esa gente. Él miró por la mirilla de la puerta y se puso completamente pálido. Me dijo que los dejara entrar, que era importante, que no me preocupara. Pero yo lo conozco desde hace más de 20 años. Sé cuándo está nervioso, cuándo está molesto, cuándo está feliz. Y en ese momento estaba aterrorizado. ¿De qué hablaron?, preguntó Ricardo, sabiendo que probablemente no debería estar haciendo esa pregunta, pero incapaz de contenerse. Efrén negó con la cabeza. No sé. Me pidieron que saliera de la suite. Me quedé en el pasillo durante casi 1 hora. Escuché voces elevadas. Escuché a Juan Gabriel decir varias veces que no, que eso no era posible, que ya había cumplido su parte. Y escuché a uno de esos hombres responder algo sobre consecuencias y decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Cuando finalmente los hombres salieron, Efrén entró de inmediato a la suite. Encontró a Juan Gabriel exactamente como lo había visto Ricardo minutos después. Inmóvil, callado, con la mirada perdida. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que no podía contarme, que era mejor que yo no supiera nada.
pero después me tomó de las manos, me miró directo a los ojos y me dijo: Efrén, si algo me pasa esta noche o mañana, quiero que sepas que no fue mi corazón. ¿Me entiendes? No fue mi corazón. Y quiero que cuides a mi familia, que te asegures de que mis hijos estén bien, porque van a venir tiempos difíciles para ellos. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hizo usted?, preguntó. ¿Llamó a la policía? Efrén lo miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. ¿La policía? ¿Tú crees que la policía puede hacer algo contra el tipo de gente que manda a 3 hombres desde México a Los Ángeles solo para tener una conversación con alguien? No, Ricardo. Esta no es una situación para la policía. Esta es una situación donde lo único que puedes hacer es rezar. El ensayo en el Fórum fue cancelado. El equipo de producción recibió una llamada directa de Joaquín Muñoz, el representante de Juan Gabriel, explicando que el artista no se sentía bien, que necesitaba descansar, pero que el concierto del día siguiente, domingo 28 de agosto, seguía confirmado. Los miles de fans que ya estaban llegando al Fórum tendrían que esperar un día más para ver al divo. La noticia generó decepción, pero nadie se alarmó realmente. Juan Gabriel había cancelado ensayos antes. A sus 66 años, con décadas de carrera desgastando su cuerpo, era comprensible que necesitara descanso extra. Lo que nadie sabía es que, esa noche, Juan Gabriel no durmió. Los empleados del turno nocturno del Sunset Marquis reportaron movimiento constante en la suite 1205. Luces encendiéndose y apagándose. Voces. Música sonando a volumen bajo. A las 2:30 de la madrugada, el servicio de habitaciones recibió una orden extraña. Juan Gabriel pedía una botella de tequila. Don Julio 1942 y hielo. Eso era completamente fuera de lo normal. Él casi nunca bebía alcohol, y menos en medio de una gira. La persona que subió la botella fue Sandra Mejía, una empleada colombiana del turno de noche. Cuando tocó la puerta, fue el propio Juan Gabriel quien abrió. Estaba usando una bata de seda azul, descalzo, con el cabello despeinado. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando. «Gracias, mija», le dijo con esa voz inconfundible que había enamorado a millones. Pero había algo quebrado en su tono, algo profundamente triste. Sandra notó que detrás de él, sobre la mesa del comedor de la suite, había papeles, esparcidos, documentos, fotografías, y lo que parecía ser una carta escrita a mano. «¿Se encuentra bien, señor Gabriel?», se atrevió a preguntar Sandra. Él sonrió, pero fue una sonrisa cargada de resignación. «¿Tú crees en el destino, mija?». Sandra no supo qué responder. «Yo sí», continuó él. «Y creo que hay cosas que uno hace en la vida pensando que está tomando el camino correcto, y después te das cuenta de que cada decisión te fue llevando exactamente a donde tenías que llegar. Y a veces ese lugar es oscuro, muy oscuro». Le dio una propina de $100. Cerró la puerta suavemente, y Sandra bajó con un nudo en la garganta, sin saber muy bien por qué esas palabras la habían afectado tanto. El sábado 27 de agosto transcurrió en una calma tensa. Juan Gabriel no salió de su suite en todo el día. Rechazó visitas de amigos cercanos que fueron al hotel a verlo. Canceló llamadas con periodistas que querían entrevistarlo. Solo habló por teléfono con sus hijos. Llamadas largas, emotivas. Varios empleados escucharon fragmentos de esas conversaciones desde el pasillo. «Los quiero mucho. Nunca lo olviden. Pase lo que pase. Ustedes son lo más importante que hice en mi vida». A las 6 p.m. del sábado, Efrén bajó a la recepción y le pidió a Patricia Owens algo inusual. Necesitaba que el hotel guardara un sobre manila en la caja fuerte principal, bajo custodia estricta, con instrucciones de que solo podía ser abierto si algo le pasaba a Juan Gabriel. Patricia lo miró confundida. «¿Qué tipo de documento es?». Efrén negó con la cabeza. «No lo sé. El señor Gabriel me lo dio sellado y me pidió que lo guardara en un lugar seguro fuera de su habitación. Dice que es importante, que si él muere,
Este sobre debe ser entregado a sus abogados en México inmediatamente. Patricia sintió un escalofrío. ¿Por qué está hablando de morir? Está enfermo. Efrén bajó la voz. Él dice que siente que algo malo va a pasar. Yo creo que está paranoico por el estrés de la gira, pero prefiero hacer lo que me pide para que esté tranquilo. Patricia aceptó el sobre y lo guardó personalmente en la caja fuerte del hotel, registrándolo con fecha, hora y las firmas correspondientes. Ese sobre sigue ahí hasta el día de hoy. Nunca fue reclamado, nunca fue abierto. Y cuando los abogados de la familia preguntaron por él semanas después de la muerte, la dirección corporativa del Sunset Marquis decidió que por razones legales no podían entregarlo sin una orden judicial específica. Esa orden nunca llegó, y el contenido de ese sobre sigue siendo un misterio. La madrugada del domingo 28 de agosto comenzó de la forma más normal posible. Juan Gabriel se levantó a las 7 a.m., pidió su desayuno habitual: jugo de naranja natural, pan tostado, huevos revueltos sin sal, café americano. Efrén reportó que parecía de mejor ánimo, más tranquilo, como si hubiera tomado alguna decisión importante durante la noche, y eso le imaginó de asiento hubiera dado paz. Se duchó, se vistió con ropa cómoda, jeans negros y una camisa blanca de lino, y le dijo a su equipo que se sentía listo para el concierto de esa noche. A las 10:30 a.m., salió del hotel por primera vez en 2 días. Fue al Fórum acompañado de Efrén y 2 miembros de su equipo de producción para revisar personalmente los últimos detalles del escenario, la iluminación, el sonido. Los técnicos que estuvieron con él esa mañana dijeron que Juan Gabriel estaba enfocado, profesional, dando instrucciones precisas como siempre lo había hecho. Pero también notaron algo diferente. Entre canciones, entre ajustes técnicos, se quedaba mirando al vacío, como perdido en pensamientos profundos. Y en un momento, mientras revisaban la lista del repertorio, dijo algo que dejó helados a los presentes. Si esta es mi última vez aquí, quiero que sea perfecta. Uno de los músicos, tratando de aligerar el ambiente, bromeó: No digas eso, maestro. Vas a estar cantando aquí otros 20 años más. Juan Gabriel lo miró con una seriedad absoluta. Ojalá, mijo. Ojalá. Regresaron al hotel alrededor de la 1:30 p.m. Juan Gabriel subió a su suite para descansar antes del concierto que comenzaría a las 8 p.m. Y fue durante esas horas de la tarde, entre la 1:30 y las 6:00 p.m., cuando todo cambió para siempre. Efrén declaró después, en testimonios privados dados a la familia, que Juan Gabriel le pidió que lo dejara solo durante unas horas, que necesitaba meditar, rezar, prepararse mentalmente para el concierto. Eso no era inusual. El divo tenía rituales muy personales antes de subir al escenario. Así que Efrén bajó a la cafetería del hotel a comer algo ligero, dejando a su jefe descansando en la suite. Pero lo que Efrén no sabía, lo que nadie del equipo sabía, es que en algún momento alrededor de las 3:00 p.m., Juan Gabriel recibió una llamada telefónica. No al celular que todos conocían, sino a un teléfono satelital que solo muy pocas personas en el mundo tenían el número. Ricardo Montoya, que estaba organizando toallas limpias en el cuarto de servicio del piso 12, escuchó la voz de Juan Gabriel a través de las paredes. No pudo entender las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Desesperación, súplica, miedo. Por favor, ya hice todo lo que me pidieron. No puedo más. Mis hijos no tienen nada que ver con esto. Déjenlos en paz. La conversación duró aproximadamente 15 minutos. Después, silencio absoluto. Ricardo siguió con su trabajo, pero el instinto le decía que algo estaba muy mal. A las 4:45 p.m., decidió tocar suavemente la puerta de la suite 1205, con la excusa de preguntar si necesitaban servicio de limpieza. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Usó su tarjeta maestra de empleado para abrir la puerta, solo una rendija, asomando la cabeza. «¿Señor Gabriel? ¿Servicio de habitaciones?»
Lo que vio lo dejó paralizado. Juan Gabriel estaba sentado en el suelo de la sala, recargado contra el sofá, con los ojos cerrados, respirando de forma irregular, con una mano sobre el pecho. A su lado, en el suelo, había un vaso de agua derramado y varias pastillas esparcidas. Ricardo entró de inmediato, arrodillándose junto a él. «Señor Gabriel, ¿qué pasó? ¿Está bien?» Los ojos del cantante se abrieron lentamente. Estaban vidriosos, desorientados. «No me siento bien. El pecho. Me duele mucho el pecho». Su voz era apenas un susurro. Ricardo marcó inmediatamente al 911 desde el teléfono de la habitación, mientras con la otra mano intentaba mantener consciente a Juan Gabriel. «Necesito una ambulancia urgente en el Sunset Marquis, Suite 1205. Un hombre de 66 años con dolor de pecho. Posible infarto». El operador le pidió que mantuviera la calma, que la ambulancia llegaría en menos de 10 minutos, que mientras tanto mantuviera al paciente despierto y acostado. Ricardo intentó acomodar a Juan Gabriel en una posición más cómoda, pero el cantante lo detuvo con la poca fuerza que le quedaba. «Espera, susurró Juan Gabriel, agarrando la muñeca de Ricardo con dedos temblorosos. Necesito que me escuches bien». Ricardo se acercó más, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No hable, señor. Conserve su energía. Ya viene la ambulancia». Pero Juan Gabriel negó débilmente con la cabeza. «No va a llegar a tiempo. Yo lo sé, lo siento. Escúchame bien. En el sobre que Efrén dejó en la caja fuerte. Ahí está todo. Nombres, fechas, cantidades. Todo lo que hice. Con quién trabajé. Cuánto me pagaron. ¿Por qué lo hice?». Su respiración se volvió más agitada, más superficial. «Pensé que podía salirme. Pensé que después de tantos años me dejarían en paz. Pero ellos nunca te dejan ir. Nunca. Y ahora van a ir tras mis hijos. Por favor, dile a Efrén que cuide a mis hijos, que no confíe en nadie». Ricardo estaba sollozando, abiertamente. «No diga eso. Va a estar bien. La ambulancia ya viene». Pero Juan Gabriel sonrió tristemente, con los labios comenzando a ponerse azules. «No fue mi corazón, mijo. No fue mi corazón. Ellos cumplieron su amenaza. Me dijeron que si no entregaba lo que querían, me iban a... No pudo terminar la frase. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a convulsionar. Ricardo gritó pidiendo ayuda mientras intentaba recordar las instrucciones de RCP que había aprendido años atrás en un curso de primeros auxilios. Comenzó las compresiones torácicas, contando en voz alta, desesperado, rezando para que el corazón del Divo de Juárez volviera a latir. Patricia Owens llegó corriendo a la suite seguida de 2 empleados más. Ella tomó control de la situación, continuando la reanimación mientras los paramédicos subían por el elevador. Cuando la ambulancia finalmente llegó, 8 minutos después de la llamada, Juan Gabriel ya no respiraba. Los paramédicos trabajaron en él durante 25 minutos, intentando todo: desfibrilación, adrenalina, compresiones manuales, ventilación asistida. Pero no hubo respuesta. A las 5:28 p.m. del domingo 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel fue declarado muerto en la escena. Causa preliminar: paro cardiorrespiratorio. La noticia explotó en todos los medios en cuestión de minutos. México entero se detuvo. Las redes sociales colapsaron. Millones de personas lloraban la pérdida del artista más grande que el país había producido en décadas. El concierto del Fórum obviamente fue cancelado. Miles de fans que ya estaban haciendo fila afuera del recinto se abrazaban llorando, improvisando altares con velas y flores. Pero mientras el mundo lloraba, algo muy extraño estaba pasando en el Sunset Marquis. Apenas 20 minutos después de que se confirmara la muerte, llegaron al hotel 4 hombres vestidos de traje. No eran familia. No eran amigos cercanos. No eran parte del equipo artístico. Se identificaron como abogados de un bufete internacional
que representaba intereses comerciales vinculados al señor Gabriel. Patricia Owens les negó el acceso inmediato a la suite, explicando que era escena de una muerte bajo investigación y que solo personal autorizado podía entrar. Uno de los hombres sacó su teléfono celular, hizo una llamada de 30 segundos y se lo pasó a Patricia. Del otro lado de la línea, una voz femenina con acento estadounidense perfectamente neutral le dijo: «Señora Owens, entiendo que está haciendo su trabajo, pero necesito que comprenda algo. Los caballeros que están frente a usted tienen autorización de muy alto nivel para acceder a esa suite. Van a recuperar documentos personales del señor Gabriel que son de naturaleza sensible y que deben ser asegurados inmediatamente. Puede verificar esto llamando al número que le van a proporcionar. Es directo a la oficina del cónsul mexicano en Los Ángeles». Patricia, confundida y abrumada, aceptó. Verificar. Llamó al número. Efectivamente, del otro lado contestó alguien de la oficina consular, confirmando que esos hombres tenían autorización para acceder a la suite y recuperar efectos personales del artista fallecido por motivos de seguridad nacional. Patricia no entendió qué tenía que ver la seguridad nacional con la muerte de un cantante, pero tampoco estaba en posición de cuestionar órdenes que venían de instancias gubernamentales. Les permitió entrar bajo supervisión de seguridad del hotel. Los 4 hombres estuvieron dentro de la suite durante exactamente 47 minutos. Cuando salieron, llevaban 3 maletas grandes, 2 maletines de cuero y varias cajas de cartón. Patricia intentó documentar qué estaban sacando, como era protocolo del hotel, pero uno de los hombres simplemente le mostró un documento oficial con sellos gubernamentales que autorizaba el traslado de material sensible sin inventario público. Se fueron tan rápido como habían llegado. En 1900, 2 camionetas negras idénticas a las que Ricardo había visto 3 días antes. Efrén Ramírez llegó al hotel 10 minutos después de que esos hombres se fueran. Cuando subió a la suite y vio que habían removido prácticamente todo: computadoras, teléfonos, documentos, libretas, incluso ropa, colapsó en el suelo gritando: «¡Se lo llevaron todo! ¡Todo! Los documentos que el señor había preparado, las pruebas». Patricia intentó calmarlo, explicándole que habían sido autoridades mexicanas, que había verificado las credenciales. Pero Efrén la miró con los ojos inyectados de furia y desesperación. «Esos no eran autoridades. Esos son los mismos que vinieron el viernes, los que lo amenazaron. Ellos lo mataron y ahora están borrando evidencia». Patricia quedó helada. «¿De qué está hablando, señor Ramírez?». Pero Efrén ya estaba marcando frenéticamente a su teléfono celular, tratando de comunicarse con los hijos de Juan Gabriel, con los abogados de la familia, con alguien que pudiera detener lo que estaba pasando. Nadie contestaba. Todo era caos, todo era confusión. Y en medio de ese caos, las pruebas desaparecían. Horas después, cuando finalmente llegaron los verdaderos abogados de la familia Aguilera, ya era demasiado tarde. La suite había sido completamente vaciada. El sobre que Juan Gabriel había dejado en la caja fuerte del hotel había desaparecido misteriosamente. Patricia juró que lo había guardado personalmente, que estaba sellado y registrado. Pero cuando fueron a buscarlo, simplemente no estaba. Alguien con acceso de nivel administrativo lo había removido sin dejar rastro documental. La autopsia oficial realizada en California dictaminó que Juan Gabriel murió de un infarto agudo al miocardio, causado por arterioesclerosis y cardiomiopatía hipertrófica. No se encontraron signos de violencia. No se detectaron sustancias tóxicas fuera de los medicamentos que él tomaba regularmente para la presión arterial. Todo apuntaba a una muerte natural de un hombre de 66 años con antecedentes cardíacos. Caso cerrado. El cuerpo fue trasladado a México y velado en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado solo para los más grandes de la nación. Millones de personas desfilaron frente a su féretro. El país entero se vistió de luto, y la narrativa oficial se consolidó. El Divo de Juárez había muerto de causas naturales después de una vida extraordinaria dedicada a la música. Pero Ricardo Montoya,
No pudo olvidar las últimas palabras que escuchó de labios de Juan Gabriel. No fue mi corazón. Ellos cumplieron su amenaza. Durante semanas intentó hablar con periodistas, con investigadores privados, con alguien que quisiera escuchar su versión de los hechos. Nadie le hizo caso. Lo trataron como a un empleado de hotel buscando sus 15 minutos de fama. Después, comenzaron las amenazas. Llamadas anónimas a su teléfono celular. Mensajes de texto advirtiéndole que dejara de hacer preguntas. Un día encontró su coche con las 4 llantas ponchadas y una nota sobre el parabrisas. Lo que pasó en el Sunset se queda en el Sunset. Ricardo renunció al hotel 3 meses después de la muerte de Juan Gabriel. Se mudó a San Diego, cambió de número telefónico, borró todas sus redes sociales. Vivió 8 años con el peso de ese secreto destrozándolo por dentro. Hasta ahora, porque hace 3 semanas, terminalmente enfermo de cáncer de páncreas, con los doctores dándole máximo 2 meses de vida, decidió que ya no tenía nada que perder. Contactó a un periodista independiente y grabó un testimonio completo. En ese testimonio de 4 horas, Ricardo describió todo lo que vio, todo lo que escuchó, todos los detalles que había guardado durante casi una década. Y reveló algo más, algo que nunca antes había mencionado a nadie por miedo absoluto. Después de que se llevaron el cuerpo de Juan Gabriel, él regresó a la suite 1205 para hacer una limpieza final. Y encontró algo que los hombres de traje habían pasado por alto. Detrás del buró de la habitación principal, había caído una hoja de papel manuscrita con la letra inconfundible del divo. Era una lista de nombres. Algunos Ricardo los reconoció inmediatamente. Políticos mexicanos de altísimo nivel, empresarios billonarios, figuras del entretenimiento que todo el mundo conoce. Al lado de cada nombre había cantidades, millones de dólares, y fechas. Algunas se remontaban a los años 80. Otras eran tan recientes como julio de 2016, apenas un mes antes de su muerte. Al final de la lista, con letra más grande, casi desesperada, Juan Gabriel había escrito: «Ya no puedo seguir mintiendo. Ya no puedo seguir siendo cómplice. Si me matan por esto, que al menos la verdad salga algún día». Ricardo guardó esa hoja, la escondió, y ahora, desde su cama de hospital, sabiendo que le quedan días, decidió entregarla a quien pueda hacer algo con ella. Porque Juan Gabriel no murió de un infarto. Juan Gabriel fue silenciado. Silenciado por gente tan poderosa que pudo manipular autopsias, borrar evidencia, intimidar testigos y controlar la narrativa completa de su muerte. Silenciado porque sabía demasiado sobre cómo funciona realmente el poder en México, sobre los pactos oscuros entre el entretenimiento, la política y el dinero sucio. Y la verdad es que probablemente nunca sabremos todos los detalles. Probablemente nunca se abra una investigación real. Porque en México hay ciertas muertes que simplemente no se cuestionan. Hay ciertas verdades que es más conveniente enterrar que desenterrar. Y hay ciertos ídolos que el país prefiere recordar como leyendas inmortales antes que como hombres de carne y hueso que cometieron errores, que se vieron obligados a negociar con el diablo para proteger lo que amaban, y que al final pagaron el precio más alto por intentar liberarse. Juan Gabriel no está muerto. Juan Gabriel fue asesinado. Y todos lo sabemos, solo que nadie se atreve a decirlo en voz alta. Porque decirlo es admitir que el sistema está tan podrido que puede eliminar incluso a los más grandes sin consecuencia alguna. Y esa es una verdad con la que México simplemente no está listo para vivir. Así que seguimos cantando sus canciones. Seguimos llorando su partida y seguimos fingiendo que fue el corazón. Porque la alternativa es demasiado aterradora para enfrentarla.